Bienvenidos a su programa Aventuras en el Cine Cuauhtémoc. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, porque ya habíamos estado con él en La Chora TV, pero cuando estábamos, digamos, en YouTube, pero ahora sí está aquí en el estudio. Señor Gis, señor Navarrete, por favor. Un placer, Navarrete. No, pues, de veras que estamos de lujo porque Daniel Varela está con nosotros. Sí. Profesor de generaciones, empezando por la tuya que no se logró. Es como pero nuestro padre, es como nuestro padre. Nuestro padre. Oye, no, en el cine. Guillermo del Toro le debe muchísimo de sus conocimientos, Y de carrera y te debe mucha lana a ti. Sí. No, Sí, sobre todo. Daniel, tú, pero yo creo que sí, él lo menciona mucho. Eres un mentor para Guillermo del Toro. Bueno, lo que pasa es estas situaciones que se dan de pronto, hay una confluencia o un encuentro, ¿sí? Que es afortunado porque puede provocar un giro en tu vida, ya sea por tu vocación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a partir de ahí, yo a Guillermo lo conocí cuando estaba en segundo de secundaria. ¿Eras tu maestro? ¿Fuiste su ¿Cómo? profe? Sí, en el Instituto de Ciencias yo dirigía actividades estéticas y Guillermo está terminando primero de secundaria. Y bueno, ya desde ese momento se notaba que sobresalía sobre todos los demás, dinámico, una capacidad de liderar, tenía su pandilla, era fanático de los cómics, de las películas de terror, es decir, lo que actualmente es Guillermo, pues es una trayectoria que era clarísima. Desde entonces estaba Desde clavado. entonces, sí, desde entonces. Y yo a veces cuento una anécdota que fue muy trágica, pero que entra mucho dentro de este entorno de Guillermo, que es el caso de un maestro que se llamaba Jico. Sí, Jico Tencar. Sí. Méndez. Con Guillermo había estado él el alumno, sí, de pronto me empezó a preguntar por películas de terror, ¿sí? Y que se ha visto Carrie, que se ha visto Niebla de Carpenter, y ahí empezó la plática. Y un sábado yo iba al instituto y estaba en un aula donde estaba, el aula se proyectaban, y escuché que alguien arrastraba algo. Y me sorprendió, y abrí la puerta, era Guillermo, que venía con una maleta más grande que él. Ándale. Sí, arrastrándola. Y me acuerdo que la dejó caer encima y en ese momento estalló. ¿Y era el maestro Jicote? No, estalló exactamente. Yo pensé que se estaba cayendo ¿te acuerdas que hicieron un anfiteatro? Sí. Donde era el Festival de la Expresión. Sí, ¿Pero qué pasó? O sea, ¿tronó? Entonces, un pero el salón. momento en que él deja caer eso, se escucha una explosión. En el laboratorio. Sí, fue el laboratorio. Entonces salimos, y recordarán que el Instituto de Ciencia tiene escalinatas, salimos y vemos en cuclillas una persona petrificada en cuclillas, negra, toda negra, sin pelo, nomás se le veía la cuenca de los ojos y paralizada. Y era Jico, sí. Y ese fue el primer encuentro, era como de terror, ¿sí? Y claro, pues yo dije, es una anécdota dramática, pero muy conectada con este mundo de Guillermo, de la otra realidad. Ahí yo me acuerdo que estaba editando contigo La Grieta, que es antes de Doña Lupe. Es un cortito que hizo con su mamá. Sí, antes, mira, hizo primero Pesadilla 1, Pesadilla 2, que eran unos regos, pero secuencias a mano que salía el excusado y recorría todo el instituto. Y La Grieta le cambió el nombre. Ah, sí, se llamó después. Se llamó, no Doña Lupe, porque decían que se iba a ver un albur después, y se llamaba La Grieta, como albur. Ahorita te digo cómo se llamaba. Se hizo en Super 8. Sí, en Super 8, Se hizo en totalmente. Super 8, sí. Y después de La Grieta, que se hizo en Super 8, trabajó en Doña Lupe, en 16 milímetros. Sí, ahí sí yo fui asistente
de dirección de Doña Lupe, Sí. que la filmamos ahí en el centro. Pero En el tú, centro. tú, Daniel, tenías en el Instituto de Ciencias, después yo entré a trabajar con Daniel ahí en el departamento de estética. Y dábamos clases poníamos películas y poníamos a hacer a los alumnos y hice yo un librito, ¿te acuerdas? Un librito que usábamos Fundamentos ahí. del video. Exactamente, se llamaba. Sí. Fundamentos Y lo del video. ilustró. Sí. Y realmente nos la pasábamos muy bien. Teníamos todos los adelantos gracias a que los jesuitas decidieron meterle un billete. Que era el padre Ugalde. El padre Ugalde. Oye, a ver, ¿verdad? pero espérame, esto era paralelo a cuando empezamos a hacer esa cosa de, ¿cómo se llama? Provideo. Pro- Eso fue Provideo. después, según Sí, yo. pero video. ¿Fue primero o fue después? Primero esto que estamos en el instituto. Sí, y es más o menos casi paralelo. Estamos en el instituto y estaba Sí. Provideo, creo, ¿no? ¿O cómo estaba? empezaba cuando... ¿Para qué era? Ya ni me acuerdo para qué era ese Para hacer grupo. videos. O sea, tal cual, como autores. Era cuando empezó, vamos a decir, cuando se hizo accesible el video. Cuando que ya había podías- chance de tener cámaras. Ya te das cámaras, que era Claro. un chance muy, muy relativo porque tener una cámara de video VHS, pues era así como un privilegio, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Te la tenía que tener un falluquero. Sí. De contrabando. Sí, no. La idea que y ahorita que vas a Horrera ya hay cámaras, pues eso era ni siquiera la ciencia ficción tapatía existía. Pero tener una cámara, si tenías que ver un falluquero, juntar, porque las cámaras eran caras. Sí. Costaban $1,000, $1,500, sí, las cámaras de VHS. Y ahí empezamos a trabajar y tener tecnología para editar pues era prácticamente imposible. Era de casetera a casetera. Ah, claro. Sí. Y había salido un pequeño aparato que se llama Video Toaster. Sí. Donde podía hacer ciertos efectos. Sí. Pero sí es la etapa primitiva del video. Sí, Sí, que yo- a todos nosotros nos tocó recorrerla. Y luego fundaste el departamento de televisión y video con la UDG. Sí. Ya entrando a los 90s. Sí, en los 90, sí. Sí. Ahí entramos. Ahí es muy interesante porque esto viene a colación por toda tu trayectoria que ahora acabó en el CAP, que es Ajá. mucha gente que conozco, entre ellos nuestro camichín Juan Pablo y mucha gente que conozco ha estudiado ahí en esa escuela que tú has tenido pues a bien dar que yo digo, empezaste con Del Toro, con un buen tino, con alguien que lo apoyaste y demás, pero hay mucha gente y muchos chavos que están haciendo cine y video que gracias a ti Pues ya tienen- cuántas generaciones han Sí. salido de ahí. Bueno, ahorita el CAP ya cumplió 28 años, ¿sí? Ándale. Sí, 28 años. Pero antes había trabajado en la UDG, había hecho también una carrera de video, que duró pues los 6 años que estuve como director, que digamos el antecedente. Entonces ya cuando hay cambio de rector, pues como que se acabó el esplendor por el cine, por la televisión, por todos estos medios, que entra otro rector con otra mentalidad, y yo abro el CAP, y a partir de ahí pues se van formando las siguientes generaciones, porque de entrada siempre el video fue visto con pesimismo. Decían que era la herramienta para los pobres. Era como un cine para los pobres, ¿verdad? Sí. A ver, porque ¿qué tanto se enseña ahí, o sea, en el CAP? Bueno, de hecho, un punto fundamental para mí que siempre he caracterizado mi mirada sobre lo que debe ser el CAP es que de entrada fuimos la primer centro, universidad que le apostó a las nuevas tecnologías. De hecho, el video el digital empezó en 1995, ya el arranque formal, ¿sí? Y el CAF se abrió en 1995. Entonces hemos llevado todo el seguimiento y yo siempre lo contemplé con esa posibilidad que se abría para las nuevas generaciones. Después de que si revisabas la historia del siglo XX en el acceso al cine, que era prácticamente imposible, Claro. que los jóvenes entraran a hacer cine era Claro. por caro, por difícil, y por otro lado, saber la cláusula del sindicato. Ajá. Del sindicato. Si tú quieres hacer una película, para poderte inscribir en el sindicato, tienes que hacer una película y presentarla. Pero no podías hacer la película porque no estabas en el sindicato. Entonces, ¡Qué buen truco! Entonces, los Buen directores detalle. jóvenes tenían 55, 60 años, las nuevas generaciones. Porque era puerta cerrada, solamente hasta que se hizo el primer encuentro de cine experimental a fines de los 60, principios de los 70,
que algunos directores, Hermosillo, Rimstein, hicieron películas en 16 milímetros, como que se abrió una grieta y pudieron ahí empezar. Sí, pero siempre fue un reto inmenso, como a la fecha lo es. Claro. Lo es si te quieres involucrar desde la perspectiva tradicional del cine de estudio, del cine de alto presupuesto, pero por otro lado, uno de los aspectos que a mí me llama la atención es que no se ha entendido y creo que no se ha dado el cambio generacional. ¿Cómo? A ver. Sí, ¿Y que las nuevas qué tiene que ver generaciones, con lo que dices con las nuevas las nuevas tecnologías, generaciones, estoy muy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Para amar el cine, para querer estar en el cine, tienes que haberlo vivido. Tienes que haberlo vivido, si no, y eso es lo que pasa con las generaciones, ya no lo han vivido. Claro. ¿Qué quiere decir haberlo vivido? O sea, que, Lo que nos ha pasado a nosotros. De ir al cine. De ir al cine, la correr a ver la muestra toda la internacional tarde. de cine, Claro. seguir los directores. Para ir al cine era una práctica no, normal. claro. Ahora es Cambió un todo el momento modo. excepcional, sí. Si es que no se convierte únicamente en un medio de diversión que pasa películas, platicas y comes palomitas, ¿verdad? Claro. Pero las nuevas generaciones no han vivido esa experiencia que todos nosotros ya la ¿Y vivimos. esto cómo afecta lo que ellos quieren hacer? O sea, De entrada, un síntoma muy grande es el hecho de que ya no hay cinéfilos. Es decir, es mínimo, habrá de cada 1,000 encuentras uno. Chavos que, digamos, ya vieron la obra de tales directores. Una película antigua es de 2015. Claro. ¿Sí? Hablar de las películas de los 50, pues, y eso existe ya el cine. Es decir, hay una ignorancia absoluta y total. Pero estás hablando incluso de chavos que están ahí en la escuela. Sí, no Sí, estoy hablando, claro. es mi experiencia. Oye, Daniel, pero es que Mi hijo mismo, o sea. hay una parte que tú eras yo lo puedo decir como un divulgador o facilitador en este sentido de muchas generaciones, empezando desde Guillermo o la mía y todo esto, porque, por ejemplo, tú tienes una colección estupenda de un cineasta como Ken Russell, que era muy difícil que las películas vinieran a México, ¿no? O sea, yo llegué a ver películas de Ken Russell en tu sala, y esa sala que tenías, que era para todo público, es alguna pérdida que también yo creo que sería bueno. Por eso las nuevas generaciones están perdidas, porque no tienen esos accesos. Pero fíjate, con la videosala, que se cerró por la cuestión de la pandemia, aún así, ¿quién era el público? Gente de la tercera edad. Es decir, a los chavos no les interesaba, ¿sí? Y estoy hablando no solo estoy hablando de chavos que estaban estudiando cine, de chavos que están involucrados en los medios. ¿Cómo consumen Por ejemplo, ellos? a ti, Paco, te tocó cuando trabajamos en esto, tú eras parte del equipo de traducción. Claro, yo subtitulaba. Como había películas que era imposible conseguir porque no llegaban a México. La de Greenaway. Sí, la de Greenaway. Fue una pesadilla. Sí, ¿cuál traducir. fue la del cocinero ladrón? Sí. Que está todo en cockney. Sí. Y estaba un amigo mío inglés, de casualidad Sí. en Guadalajara, le dije, tú tradúcemela al inglés, yo la traduzco del cockney y yo del inglés al español. Y nosotros estrenamos sí, con la traducción de Paco. Sí, claro. Eso es realmente tener la capacidad. Digo, ahorita iba a hacer una pregunta que quiero que se la hagas a Daniel. No, un poco para terminar de conocer esto que estás diciendo. Sí. ¿Qué es lo que consume uno de estos chavos de nueva generación? ¿Cómo consume los productos audiovisuales? Pues con TikTok. Hay cosas en TikTok que Sí, pueden... sí, sí, en serio. Sí. Mira, de hecho, la película esta que aquí en todas partes se le Sí, dieron el sí, Oscar, sí. dicen que abre la puerta a un cine tipo TikTok. ¿sí? De consumo rápido, Claro. etcétera, etcétera, y que por eso la película fue muy apoyada a tener el Oscar, a los Oscars que le dieron, porque por un lado convocaba a la comunidad asiática, Claro. que siempre estaba por otro lado tenía un ritmo frenético, porque la película fue exitosísima entre el público entre 14 y 18 años, fue el boom. Entonces los Oscars se han convertido más en el tendencia. espectáculo para los papás. Exacto. ¿sí? Porque un chavo de 18, 19, 20 años se pone los Oscars y no ha visto ninguna película. Es que te sorprende. Les preguntas cuántos han visto Harry Potter, para irnos, ¿sí? 2, 3, ¿sí? Allá ni siquiera. No, ya no. De hecho, Cine de culto. sí, yo me acuerdo, es muy difícil, en profe. las generaciones del CAB, yo me acuerdo donde estaba, algunos eran los Tarantino, otros eran los Viscontis, Claro. los fans de Kubrick, Claro. ¿sí? Payó,
que lo Sí. has de conocer. Sí, claro. Yo le decía el Tarantino, sí, que amaba Tarantino, y cada vez que se habla del Tarantino, explíquenos esto. Se sentía Tarantino. Ahora preguntas quién es Tarantino y por ahí alguien como que... Como un que la más director, ¿no? reciente a la mejor, Sí. ¿verdad? Pero digamos, A lo mejor. estas nuevas gentes, estos chavos, ¿qué están imaginándose ellos como la profesión? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Yo creo que han sido muy influidos por el glamour de lo que representa ser un realizador. Ujú. Y en ese camino pues tienen que descubrir realmente su vocación, porque no llegan. Antes era muy clara el perfil, hacías un examen y habían visto cine, habían visto esto, series de televisión. Éramos nerds de algo, de series Sí, o de sí, cine. sí, y siempre llegaba- tenía una y te formación. peleabas en cualquier momento por las Claro, tuyas, ¿no? tú les preguntas por series que digamos ya están emblemáticas. ¿Quién ha visto Juego de Tronos? No me digas. O sea, sí, bueno, ya si no la viste, esa que fue el boom, ¿dónde? Breaking Bad. Y Breaking Bad, por ahí 1 o 2, ¿sí? Entonces sí es una cuestión y muy sorprendente porque por primera vez que creo que en la historia nunca se había dado tantas posibilidades de acceso. Exacto. Sí, esa parte es muy buena, ¿no? O sea, Por ejemplo, tienes Movie, ¿sí? Sí. Sí. Que tienes Sí. ahí que hubiera sido el sueño así desquiciante cierto. del siglo XX. Sí, es cierto. Que tiene la obra de Godard, tiene la obra de Fulanito, los estrenos de esto. Sí, eso no existía. Y pregunta cuántos ven Movie. Ninguno. Yo estoy inscrito en Movie y siempre estoy en la onda de que las tengo reservadas, ya sabes, porque sé que están ahí. hasta que te las recomiende Varela. la No, vas a ver. yo sé No, que... hasta que se acuerde si es que no perdió derechos y la retiraron, ¿verdad? Exactamente, entonces ya veo, faltan 3 días para que la quiten, no, pues la veo. Pero digo, ¿por qué tienen que darme un aviso de que la van a quitar? Porque son por derechos. Es cierto, Sí. pero ahorita lo que te digo que está pasando, que yo puedo estar como suscrito en varias como streaming y me la paso en YouTube buscando escenas TikTok. de películas En viejas. TikTok, señor. No, también, pero en TikTok he encontrado gente que sabe narrar cositas en muy... Hay mucha basura, pero Claro. cuando encuentras cosas buenas, ahí encuentras gente que sabe narrar Sí, cositas. fíjate, por ahí hay una fisura interesante, porque de pronto ves narraciones muy de sentido común, Sí. pero está bien puesta la cámara. Sí, 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 sí. Dentro de todo ese montón de basura que dices, ¿sí? Sí. Pero sí hay... a eso yo quería preguntar, o sea, como te preguntaba primero de que qué tantos caminos ofrece la escuela del CAF, o sea, qué tantas cosas se enseñan y qué es lo más socorrido por los chavos, o sea, a qué en general le están tirando. Bueno, le están, una primera parte le tiran a cine, ¿sí? Ahora, nosotros somos muy claros, es cine digital. Sí, claro. Y entendemos el cine no como los estudios Churubusco, no como el IMAX, sino la capacidad de formarse para el medio, para narrar De entender el lenguaje y a manejarlo. través de la gramática audiovisual, con toda la fundamentación que eso requiere y que pues, se puedan insertar, ya decirles, bueno, es que aquí va a salir haciendo una película, no es cierto. Porque nadie te va a dar $3 millones para hacer tu película, que es lo que costaría. Claro. Entonces nosotros tenemos muy claro, no vamos a formar a los chavos con la ilusión de que al salir van a filmar su película. Si consigues el dinero, claro que la puedes hacer porque ya tienes la formación. Pero si no, hay 20,000 posibilidades, hay múltiples plataformas, hay múltiples caminos que en el audiovisual se están desarrollando, donde perfectamente puedes incorporarte para tu cualidad. por ejemplo, Dabas un dato muy interesante cuando platicamos aquella vez en la escuela, que decías que la escuela tiene por orgullo que es una de las que tiene de egresados las tasas de desocupación más bajas. Porque Sí. si no agarras chamba en esto, hay 20,000 posibilidades laborales Sí, incluso. definitivamente. No ha habido ese problema de decir, ¿y ahora a qué nos dedicamos? Porque no les hemos formado una mentalidad de que al salir van a hacer Nada películas. más esto. Ujú. ¿Qué tanto Sí. podrían hacer? No, ¿dónde? Aquí no hay industria aquí en Jalisco. No hay. Tú dices Sí. que qué tantas Ahora cosas. Sí, o sea, las ¿Qué tan- no, alternativas, pues, o sea, Alternativas series, está todo, juegos. series, juegos, toda la cuestión del medio digital Manejo que te de puedes redes. mover. Hay mucho. la Chora TV podrías dirigir. Bueno, eso está fácil. La puedes dirigir también, claro. Pero sí, creo que las alternativas para la acción audiovisual son infinitamente superiores a las que fueron en el siglo XX, que era una televisión terriblemente mala o hacer una película que era prácticamente imposible. Ya. Ahora,
Ahora, en la actualidad, un productor prefiere invertirle en un director de cierto renombre que un chavo que va a ver su ópera prima y que a fin de cuentas nada garantiza que por el hecho de ser una película va a ser buena. De hecho, una característica esencial del medio, específicamente del medio cinematográfico, es una inversión de alto riesgo. Claro. Hay nada, ni en Hollywood, que se las da de analizar Exacto. con inteligencia artificial las constantes para lograr cómo garantizar el éxito, ni siquiera pueden saberlo. Es muy Siempre chistoso. están cruzando los dedos los productores y los directores cuando las películas que se van a estrenar, porque no saben la respuesta. Es verdad. Y además invierten tantos millones por películas que la verdad ya están desgastadas. Estoy pensando en todo este universo de Marvel que ya nadie quiere estar viendo, ni los mismos chavos ya no quieren Porque ver ya a se los desgastó el Ya se universo, desgastó. sí. O sea, ya se desgastó. O los refritos, ¿no? De que alguna película fue exitosa hace 10, 15 años y la vuelven a hacer el Sí, que el fue esta transición que se llamó posmodernismo, ¿sí? Ajá. A fines de los 90, que dijeron, pues ya no hay nada que contar. Todas las historias ya se contaron, todos los cuadros ya se pintaron, todas las novelas ya se escribieron. Vamos a reciclar. Claro. Y el posmodernista más claro en esta línea es Tarantino. Tarantino toma escenas, secuencias de películas Sí. de Hong Kong y las pone, ¿sí? Y ya no se habla de plagio, se habla de apropiación. Sí, homenaje. Apropiación. Apropiación. Sí, ya, Sí. homenaje. Homenaje es ya cuando te descubren. Dices, sí, no. yo un homenaje es cuando ves, es que está homenajeando la película. Sí, Los Intocables, Sí, la escena sí. de la escalera. Sí, Sí, es un está- de homenaje. Potemkin, ¿verdad? Sí, que Pero es muy bueno, ¿no? Que sí, es un homenaje que está clarísimo. Está sí. clarísimo, sí. pero es muy válido y muy bonita Sí, la estaba, escena. ahorita que hablas de Ken Russell, estaba viendo ayer la película de Mahler, de Ajá, Ken sí, Russell, y le hace un homenaje a Visconti porque reproduce toda la escena de Tazio, Ajá. que va caminando, cuando hacen Bach lo va viendo, hasta se escucha la misma música, Sí. el mismo niño moviéndose. Ese es un homenaje. Maravilla, claro. Sí, pero y la apropiación se ha dado en todas partes. En la literatura, en la fotografía. Música. Bueno, hay Sí, una claro. pintora aquí que es la reina del plagio, o lo que mismo se puede decir apropiación. Para que no se vea tan feo. Sí, para que no se vea tan feo. Que lo que hace, tú puedes agarrar la Mona Lisa y le pintas un ojo azul y ya no es de Leonardo. Ah, claro. No, porque Leonardo es de un ojo azul, ¿verdad? Bueno, todo eso se ha dado en el cine, para no desviarnos tanto. En el cine se ha convertido en una extraña mezcla. De hecho, ahora que veníamos platicando, le comentaba que creo que la teoría del autor tendrá que replantearse. Porque ya no funciona. Esta teoría del autor, del director Como que se todopoderoso desgarra, creador, ¿verdad? que se desgarra para contar. Claro. Y lo mencionaba por la película Debo tiene miedo. Ah, sí, claro. Ah, Sí, sí. ¿Ya la viste? Ya la vi. Ajá. Ya Sí. me desanimó. No. Debo tiene miedo. Digo, 3 horas, 10 minutos. Y No. lo primero, Joaquín Phoenix está en la neurosis total toda la película, que ya no sabes quién, si está cansado él o estás cansado tú. Sí. Sí. Eso. Y por otro lado, dices, bueno, es que tienen que haberlo contenido. Esa película podrían haber hecho de hora y media. Sí. Eso está pasando con el cine, que de Sí. repente ven que las audiencias necesitan más por esto de los superhéroes. Entre más dura, entre un John Wick, que es realmente... Tú ves a Keanu Claro. Reeves y funcionan esas películas y tiene 4 diálogos nomás y todo es acción. Acción, acción, Y no tienen un tope. Sí, no puede eternamente. Es como ahorita la chora que se nos acabó el tiempo y yo quiero seguir No, hablando no, hay con que Daniel. hacerla de 3 horas y media. Pero La yo, versión de 3 yo horas y quiero media. hacer una invitación para ir nuevamente a su nuevo lugar con cámaras con Daniel y seguir esta plática porque me quedo con miles de dudas Sí, y preguntas. sí. Y felicidades Muchas por el gracias. nuevo lugar, Casarín. Sí. Sí, es que vamos a estrenar en enero el nuevo edificio. del Dinos campo. dónde está para que... No, para- todavía es un no? misterio. Ok, está muy bien. sí. muy Pero bien. para enero Enero. del sí. 24. Sí, Ok. porque el del 22 ya no podemos. No, puede ser 25. No, Junto con el del consulado. Va a ser más Sí. grande que el consulado gringo. ¿Qué? Sí, sobre todo. Oye, gracias, Daniel. Muchas gracias, gracias. maestro. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias. Y Compañeros, éxito. gracias aquí todos en el staff, gracias a todos. Arriba el CAP, como siempre. El CAP es una gran escuela, se la recomendamos mucho. Gracias. Amigos, nos vemos. Gracias, La Chora Interminable. Gracias a todos. Gracias. Próximo viernes.